Hermanos, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús y los invito una vez más a ir a la palabra de Dios. Esto lo encontramos en el primer libro o segundo libro de Reyes, el capítulo 2, y en el versículo 5 vamos a tener la lectura de algunos versículos. Dice la palabra del Señor así. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Bien, hermanos, tenemos acá, en este momento, dice la Biblia que un torbellino vino del cielo. Un torbellino es algo así como unas nubes, como una especie de un huracán, algo así, como de un viento, un remolino de viento, pero como de fuego. Y dice que ese torbellino vino para llevarse a Elías al cielo. Y en este momento dice la Biblia que Elías se encontraba en Gilgal. Parece que Elías había como organizado como unas sedes de predicación donde los profetas o los hijos de los profetas eran enseñados por la palabra de Dios, eran adoctrinados para el servicio del ministerio y para la obra de Dios. Y hay 3 puntos que la Biblia menciona aquí. Uno es Gilgal, donde Elías y Eliseo se encontraban. Otro es Betel, ese es otro punto o ciudad donde Elías tenía una sede de predicación y de formación de jóvenes para la obra del ministerio. El otro punto que la Biblia menciona aquí es Jericó. Y lo hermoso que hay que anotar de esto es que el momento se acerca para el rapto, para el arrebatamiento de Elías al cielo. Pero fue una revelación de Dios. El Espíritu Santo le reveló no solamente a Elías, sino también a Eliseo. Pero dice la Biblia que también esa revelación llegó a otras personas en otros lugares diferentes, seguramente apartados unos de otros por kilómetros, por una distancia larga entre uno y otro lugar, pero a todos les fue revelado este acontecimiento. Dice la Sagrada Escritura que allá a Gilgal llegó la revelación del arrebatamiento de Elías. Pero lo admirable es que de Gilgal fueron a Betel, otra ciudad, otro lugar, y dice la Biblia que allí descendieron unos jóvenes
también dice que de esos hijos de los profetas, de esos que se formaban para el ministerio, y dice la Biblia que ellos también sabían. La única persona que les podía haber contado sería Elías o Eliseo, pero ellos no lo podían hacer porque se encontraban en Gilgal. Así que fue el Espíritu Santo el que no solamente llevó la claridad o el mensaje a Gilgal, sino que también reveló a la congregación que estaba en Betel, porque ellos le dijeron a Eliseo: oye, ¿sabe que tu Señor te va a ser quitado hoy? Y él dijo: sí, yo lo sé, calla. Y luego dice que de Betel fueron a otro sitio, a otro lugar, otra ciudad llamada Jericó. Y entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y Eliseo le contesta: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Pero lo extraño es que cuando ellos llegan a Jericó, sin que hubiera mediado un mensajero, sin que alguien, persona alguna, hubiera llevado la noticia, ya en Jericó también la congregación sabía lo de este acontecimiento. Y dice: se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Entonces, esto tiene alguna lectura para nosotros respecto a la venida del Señor. La iglesia del Señor está dispersa por el mundo. Se encuentra en todos los continentes. La iglesia del Señor está en todos los países de la tierra. Y estamos separados por fronteras, por mares, por distancias, colores, culturas, idiomas. Sin embargo, la revelación de la doctrina y la revelación de los misterios del Evangelio y del reino está siendo llevada y transmitida simultáneamente y permanentemente por el Espíritu Santo a todos los rincones de este planeta. El Espíritu Santo está haciendo este trabajo. En este momento que yo estoy hablando, aquí en este lugar de Sudamérica y en esta ciudad capital, seguramente en la selva del Amazonas, seguramente en otro lugar de Sudamérica, seguramente en Centro y Norteamérica, seguramente en Oceanía y en África y en Asia y en todas partes, el Espíritu Santo estará transmitiendo estas mismas palabras y llevando este mismo mensaje y llevando esta misma revelación a tanta gente, a muchas personas, y poniéndolos al tanto de los aconteceres de la obra de Dios, del desenvolvimiento de la obra de Dios, respecto a las profecías, respecto a la venida del Señor, respecto a los cumplimientos de la palabra de Dios. Esta tarde hablaba con una joven y ella, con los ojos llorosos, me dijo: yo quiero llegar a la iglesia, yo quiero estar en la iglesia, yo quiero que me reciban, porque últimamente he tenido sueños
he soñado con la venida del Señor y he soñado con una cantidad de cosas que están en la palabra de Dios y siento que yo debo convertirme, que debo arreglar mi vida. Entonces yo estaba pensando que el Espíritu Santo le está transmitiendo a ella para que se convierta a Dios el mismo sentimiento de fe y de revelación que tenemos los predicadores, que tienen los diáconos, que tienen los líderes de la iglesia y que tienen las personas, los jóvenes y los niños. Es un mensaje, es el mismo mensaje, es el mismo sentimiento del cumplimiento profético, de la verdad de la doctrina, de la pureza de la doctrina y de la comunión y de la santidad y de la consagración y de perseverar y de luchar por esta salvación tan grande. Entonces, observe que esto es significativo. Tenemos Gilgal, allá lo sabían. Tenemos Betel, allá también les llegó la revelación simultáneamente. Tenemos Jericó, también lo sabían. Y dice la Sagrada Escritura que llegaron a un lugar donde Elías le dice a Eliseo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y escuche esto, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y en este último momento, Elías y Eliseo estaban solos junto al Jordán, o sea, en una playa al borde del río, y es cuando Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. Y Eliseo le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Pero es algo para reseñar, para señalar lo que sucedió con estos muchachos, con estos jóvenes o con estas personas de Jericó. Dice la Biblia que ellos también lo sabían de esta revelación, de este acontecimiento y del arrebatamiento del profeta Elías. Y fueron con él. Y luego llegaron a un lugar y se detuvieron, se pararon en un lugar y dice: a lo lejos. Solo Eliseo se aproximó siguiendo a Elías a cada lugar y paso a paso en todo este trayecto de cosas y de acontecimientos que se fueron dando concatenadamente uno a otro. Solo Eliseo estuvo junto al profeta, al anciano profeta, solo él. Luego que abandonó los bueyes y la hacienda de su padre, y que hizo un gran sacrificio y una gran fiesta de despedida cuando se inició el ministerio, a partir de ese momento arrancó su vida de discípulo, y empezó a proyectarse para grandes cosas dentro del ministerio o en los propósitos ministeriales. Y mientras otros sabían, pero solamente se quedaron ahí, y estos jóvenes de Jericó también lo sabían y siguieron a Elías durante algún tramo del camino, y luego llegaron a un sitio donde se quedaron. Dice que se estacionaron, se pararon allí a lo lejos,
y a contemplar desde la distancia cualquier cosa que pudiera ocurrir. Fue solo Eliseo el que llegó hasta el final, hasta el punto final, cuando Elías le dice, pídeme lo que quieras que haga por ti. Y es cuando Eliseo dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. El profeta le dice, cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Quiero decirle a usted que me escucha, sobre todo al pueblo cristiano, al pueblo evangélico, a la iglesia donde yo soy pastor, y a los que de pronto en algún lugar me estén escuchando. Seguramente usted también sabe muchas cosas del evangelio. Seguramente también usted está siendo formado en las milicias del ministerio y en las disciplinas de la palabra de Dios, y está siendo alimentado cada día con conocimientos sobre la vida cristiana y conocimientos sobre la venida del Señor, sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre revelaciones de la doctrina y revelaciones de cosas que tienen que ver con las profecías y sus cumplimientos en estos momentos, en la actualidad, en este momento actual que estamos viviendo, y en días o en horas o en tiempo futuro de acontecimientos que van a suceder luego. El Señor Jesús habló de profecías y de cosas que habían de suceder pronto. Pero estas personas sabían, estoy hablando de la gente de Gilgal, estoy hablando de las personas de Betel y estoy hablando de la congregación de Jericó. Ellos sabían y se movieron hasta un lugar donde ahí se quedaron. Hicieron cosas, dijeron cosas y ahí se quedaron. Y estos otros alcanzaron, los de Jericó, a ir más lejos. Llegaron al Jordán, pero llegaron hasta un sitio donde se pararon y se quedaron mirando a lo lejos, desde la distancia. ¿Cuántos creyentes hay hoy en día en la iglesia? Personas que han recibido enormes y gloriosas revelaciones, personas que son testigos de bendiciones, de milagros, de privilegios que han recibido, de sanidades, de señales que ellos han visto y son testigos, pueden dar testimonio de hechos portentosos que ellos han visto suceder en otros, o en ellos, o en sus propias familias. Sin embargo, se quedan mirando a lo lejos, contemplando desde la distancia, con cierto grado de expectación o de indiferencia, y no se atreven, por lo que sea, por la razón que sea, a ser persistentes en la búsqueda permanente, en seguir al Maestro. Unas palabras de Jesús fue cuando le dijo a los discípulos: yo los he elegido a vosotros para que estén conmigo, no en la distancia,
no parados a lo lejos, no, para que estén conmigo. Y la vida de Jesús fue una vida peregrina, permanente, de una ciudad a otra, de un lugar a otro, de un pueblo a otro, de un sitio a otro. La vida del Señor fue una vida peregrina, permanentemente, de movimiento, una vida dinámica todo el tiempo. Usted, hermano, que me escucha, no es bueno que esté indiferente, mirando que otros trabajan, que otros colaboran, que otros sirven, que otros ayudan, que otros se esfuerzan, que otros luchan. Y usted, como un espectador indiferente, mirando desde la distancia. No es bueno, mirando, parado a lo lejos, lo que otros hacen, lo que está sucediendo allá en la distancia. Mientras usted se encuentra petrificado, como si estuviera congelado en un sitio donde no siente fuerza para moverse, para caminar, para servir, para ayudar, para consagrarse, para ser útil en la obra de Dios, para servir con su vida y con todo su amor a la obra del Señor. Recuerda que Jesús dijo estas palabras, que el primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Y yo le pregunto, ¿con cómo y en qué forma o de qué manera amas tú a Dios? ¿Lo amas de verdad, así como Elías, así como Eliseo, siguiendo a su maestro paso a paso? Y aunque fue importunado varias veces para que se quedara, para que desistiera, para que no siguiera adelante, Eliseo podía haber regresado a su hacienda, a su ganadería, a su trabajo, a la agricultura, a ser un hacendado exitoso. Era joven todavía. Él podía haber emprendido otro tipo de empresas o de negocios en la vida, pues al fin de cuentas el profeta le dijo: si quiere quédate, si quiere vaya, vuelve a tu casa o a tu familia o a tu empresa o a tus negocios. Y él dijo: no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Llegaron al Jordán, dice la Biblia, que Elías tomó la capa, la dobló, golpeó las aguas y el río se abrió inmediatamente en dos, quedando un camino por el cual pasaron al otro lado. Cuando pasaron al otro lado, un carro de fuego dice que se paró frente a ellos y Elías subió a esa nave espacial. Elías subió y ese vehículo, esa nave espacial comenzó a elevarse a las alturas y Eliseo abajo gritaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y entonces, estando en esas, Elías dejó caer su manto. Eliseo recogió ese manto, llegó otra vez al río y dice que lo dobló y golpeó las aguas y las aguas se abrieron y él también pasó al otro lado. Observe lo que le espera a las personas que persisten, a las personas que son fieles hasta el final, a las personas que son leales en el cumplimiento de un deber, a las personas que consagran su vida cada momento, cada instante, a las personas que van adelante sin importarle las voces de desánimo o de desaliento, o aquellas voces que le dicen: desista, regresa, vuélvate, o tome otro rumbo, o iníciate en otra clase de camino o de vida. Pero la Biblia dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Deseo haber sido de bendición. Dios te bendiga.
Que tengas una feliz noche y que el Señor te acompañe.